Bueno, y el tema de hoy, amados, es que estaremos concluyendo el tema que veníamos trabajando desde el año pasado acerca de la oración. Y este tema de la oración ha sido un tema realmente espectacular. Aprender a orar, aprender principios, teologías sobre la oración ha sido realmente muy enriquecedor. Y por medio de esta enseñanza, Dios ha hablado completamente en nuestros corazones, motivándonos cada día más para que podamos depender de Dios por medio de la oración. Y que este año 2024, una de nuestras metas sea crecer para ser hombres y mujeres que dependen totalmente del Señor, que podamos crecer, digamos, en tiempo de oración, que podamos crecer completamente, que podamos conectarnos, porque si algo necesitamos nosotros como el pueblo de Dios es la oración, es mantenernos conectados con el Señor, es vivir completamente dependientes de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Y evidencia de eso es que necesitamos aprender a orar y necesitamos crecer en eso, porque si no oramos, realmente no tenemos una relación con el Señor. Y hoy, para esta enseñanza, me acompaña el pastor Wilson Peñuela, pastor de nuestra sede Gachantibá, un hombre de Dios que ha aceptado en obediencia el llamado del Señor y que además de eso está haciendo una labor muy, pero muy especial junto con su familia allí en esa sede. Así que Wilson, bienvenido. Muy buenas noches, pastora Jenny, Dios la bendiga. Muchas gracias por el privilegio de esta noche. Amada iglesia, muy buenas noches, bienvenidos a cada uno de los que están conectados. Bienvenidos nuevamente a esta noche de enseñanza. Así es, Wilson, gracias por responder al llamado del Señor y por estar aquí para que podamos enseñar a la iglesia este tema. Bueno, el mensaje de hoy lo hemos titulado La oración, el arma perfecta. La oración, el arma perfecta. Y fíjense que durante la guerra de emancipación de la esclavitud en América, alguien le dijo al presidente Lincoln: pidamos a Dios que esté con nosotros en esta guerra justa. A lo que él replicó: sabemos que Él está con nosotros. Lo que debemos procurar es estar nosotros con Él, haciendo referencia de estar alineados a la voluntad y al propósito del Señor. Y nosotros sabemos que en estos tiempos nosotros como creyentes estamos en guerra contra el pecado, en guerra contra los poderes de este mundo. Y tenemos que en medio de esa guerra que estamos librando cada día, podernos alinear a la voluntad y al propósito del Señor. Pero sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino lo que nos dice la Biblia es que nuestras armas son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y esa es el arma perfecta. La oración es el arma perfecta para la destrucción de fortalezas. Entonces la pregunta que debemos hacernos y reflexionar es: ¿cómo estamos usando esa arma perfecta? ¿Cómo la estamos usando? Y si realmente nosotros la estamos usando. Y haciendo un poco de referencia acerca de cómo usarla en momentos de necesidad. Si bien usamos las armas o el arma de la oración en momentos de lucha, de crisis, de dificultad, ¿cómo la estamos haciendo? ¿Cómo la estamos usando para el momento en que tenemos necesidades? Y la oración es un acto por el cual manifestamos a Dios en el nombre de Cristo nuestros deseos de obtener aquello que deseamos o necesitamos conforme a la voluntad de Dios. Por medio de la oración nosotros pedimos, imploramos, rogamos a Dios que intervenga en nuestras necesidades. El asunto es que cuando a veces nosotros tenemos esas necesidades, muchas veces nos presentamos ante Dios de manera inadecuada y no sabemos cómo orar, cómo usar esa arma, cómo presentarnos delante de la presencia del Señor
Y casi siempre que oramos en medio de esas necesidades, pedimos lo primero que se nos ocurre, lo primero que viene a nuestra mente, y quizá muchas cosas están lejos de la voluntad de Dios. Pero miren lo que hace el salmista en el Salmo 61, y quiero que Wilson leas ese salmo y que cada uno prestemos atención en las palabras que dice aquí el salmista. Dice la palabra en la nueva versión internacional: oh Dios, escucha mi clamor y atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca que es más alta que yo, porque tú eres mi refugio, mi torre fuerte contra el enemigo. Anhelo habitar en tu santuario para siempre, y refúgiame debajo de tus alas. Tú, oh Dios, has aceptado mis promesas y me has dado la herencia de quienes honran tu nombre. Concédele al rey más años de vida, que sus años duren por generaciones. Que reine siempre en tu presencia y que tu gran amor y tu verdad lo protejan. Así cantaré siempre salmos a tu nombre y cumpliré mis promesas día tras día. Lo que podemos ver iniciando este salmo es un clamor de ayuda. Y dice el texto: oh Dios, escucha mi clamor y atiende a mi oración. Y aquí podríamos formular como la primera pregunta: ¿a quién clamas en momentos de angustia? Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Y esta clase de oración parece más bien simple y directa. Difícilmente tipo de oración que requiere mucha instrucción para hacerla bien, pero sin embargo las apariencias engañan. Como dice Santiago, no tienen porque no piden. Y cuando piden, piden con las intenciones incorrectas, solo para satisfacer sus propias pasiones. Debemos, como creyentes, aprender en realidad a pedir correctamente. Así es que cuando la oración es hecha de forma correcta, se convierte en el arma perfecta. Y vamos a ver en esta noche por lo menos 3 características de la oración como arma perfecta. Mi Paz, ¿y qué tal si su merced nos comparte la primera característica de esa oración perfecta? Así es, claro que sí. Y es que la oración es el arma perfecta cuando oramos con reverencia. Cuando oramos con reverencia. En realidad no existe un método por el cual nos debamos regir para orar, paso 1, 2, aunque obviamente el Padre Nuestro nos propone ciertas características. Pues cada uno, de una u otra manera, en el momento de acercarse a Dios, es movido por diferentes aspectos. Unos son movidos de pronto por su ánimo de querer estar con el Señor, otros con motivaciones, otros con deseos. Por ejemplo, David se acercaba a Dios y muchas veces se acercaba a Dios de forma alegre, ¿sí? Y se notaba su alegría de acercarse a Dios, su adoración a Dios. Otras veces quizás estaba angustiado y abatido, otras veces de pronto triste, otras veces con un total y profundo agradecimiento con el Señor. Y lo que podemos observar en medio de los salmos es que había diferentes formas de orar y de acercarse a Dios. Ahora, lo que podemos observar en medio de ese acercamiento a Dios es el hecho de que la oración debe llevarnos a reflexionar sobre quién es la persona a la cual nosotros nos dirigimos. Por eso es la oración arma perfecta cuando nos acercamos de forma reverente, el hecho de poder entender en nuestra mente y en nuestro corazón a quién estamos dirigiendo nuestra oración. No tanto en el hecho de las palabras que usamos, aunque hay que usarlas,
pero entender en nuestro corazón, en nuestra mente, oiga, estoy hablando con el Rey de Gloria. Estoy sentado aquí reflexionando, orando, charlando con el Rey, con el ser más importante, impresionante de todo el universo. Y eso es lo que debemos reflexionar. No solamente llegar y decir, ay, estoy aquí con cualquier persona, no, porque no lo es. Realmente nuestra actitud hacia el Señor es de una forma reverente. Decir, oiga, estoy sentado aquí, estoy orando, estoy arrodillado aquí, charlando con el Rey de Gloria. Y es que hoy nosotros tenemos un gran privilegio del poder acercarnos a ese Rey de Gloria, al Señor del universo, que no necesitamos, a pesar de lo grande que es, de lo majestuoso que es, sacar una cita o hacer una larga fila o esperar mucho tiempo para que nos conceda un espacio. Podemos acercarnos en cualquier momento a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro Padre, que Él estará atento a recibirnos y atendernos. Y ese es el gran privilegio que tú y yo tenemos. Pero tenemos que reflexionar acerca de eso, pensar, nuestra relación es con nuestro Padre, Dios bueno, amoroso, grande, maravilloso, que es mucho más grande que cualquier rey, que cualquier persona en todo el universo, y tenemos ese gran privilegio. Miren lo que dice el Salmo 24:8, que es un salmo que me gusta mucho. Dice, ¿quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. Y nosotros tenemos hoy un gran privilegio, y es podernos sentar, poder orar, poder clamar y sentarnos con el Rey de Gloria, con el Señor Todopoderoso. Entonces, que podamos nosotros de una u otra manera entenderlo y disfrutar del poder acercarnos a ese Rey de Gloria, a ese Señor de majestad. Debemos acercarnos de esa forma, reverente, entendiendo a quién nos estamos acercando. Nuestro Señor, nuestro Salvador, que ha dado todo por nosotros, que está presto a ayudarnos, que Él está ahí para nosotros. Y teniendo en nuestra mente, en nuestro corazón, el sentido y el valor a quién le estamos hablando y a quién nos estamos acercando y pidiendo. Así que esa es la motivación. Se convierte la oración en arma perfecta cuando nos acercamos de forma reverente. ¿Qué más podemos decir acerca de este punto, Wilson? Sí, mi pastora, así es. Y hay algo que me impacta en la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo enseña en Mateo. Es que el Señor empieza enseñándole a los discípulos, ustedes deben orar así, Padre nuestro. Y es que eso es lo que nosotros debemos también tener en cuenta cuando nos acercamos a Dios para orar, es que no debemos olvidar que ante todo Dios es nuestro Padre, y que Él está comprometido con nuestro bienestar. Él siempre va a estar ocupado en todo momento, Él va a estar dispuesto, Él ya conoce nuestras necesidades, sabe lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, pero debemos tener en cuenta en el momento cuando nos acercamos también de que Él ya está comprometido en suplir toda necesidad, todo lo que nosotros necesitemos, Él ya lo tiene dispuesto para nosotros. Entonces, de esa manera también nuestro Señor Jesucristo nos da el acceso al trono del cielo, al trono de la gracia, al trono de nuestro Padre eterno, porque Él es nuestro mediador, Él es nuestro abogado, nuestro sacerdote, nuestro intercesor, pero también está el Espíritu Santo, quien es Dios mismo dentro de cada uno de nosotros, impulsándonos, ayudándonos para que nosotros podamos saber que lo que nosotros estamos orando, Dios lo está escuchando y que Él está respondiendo también a nuestras necesidades.
Y es que en las oraciones que nosotros hacemos de petición, lo que podemos ver en el Salmo 61 es que como que el salmista David se salta cualquier protocolo, cualquier modelo o sugerencia o método, mejor. Porque es que a veces nosotros pensamos que acercarnos a Dios, orar, implica cumplir con una estricta norma para poder tener el beneficio de Dios o la respuesta de Dios. Pero el salmista nos enseña que en su intención lo hace siempre pensando en quién es Dios, cómo es Él y lo que ha hecho por Él. Entonces, de la misma manera podemos también ver cómo David ante sus problemas lo que hace es que busca a Dios y lo consulta, le expone a Dios todo lo que a él le está ocurriendo, su dolor, sus heridas, sus emociones, y por medio de la petición acude a él y solicita ayuda en su necesidad urgente. Porque él sabe que Dios es el que tiene el poder y la autoridad para cambiar todas las cosas. Esto también nos debería a nosotros llevar a reflexionar en esta noche. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos en los momentos cuando estamos en esa extrema necesidad? ¿A quién acudimos? ¿Cómo acudimos? ¿A quién le solicitamos ayuda? Y también aquí debemos también nosotros tener mucho cuidado en el momento de buscar a Dios en oración, que no buscamos a Dios porque queremos de Él su poder para obtener de Él cosas, sino que lo buscamos a Él para darle el reconocimiento de lo que Él es y conocer su voluntad. Pues aquí también surgen otras preguntas, como por ejemplo, ¿cómo nos estamos acercando a Dios? ¿Cómo lo hacemos en el momento de la necesidad? ¿Cómo nos acercamos a Él cada día? Nos acercamos de repente con una lista gruesa de mercado sin antes entender o reconocer a quién nos estamos dirigiendo. Porque regularmente cuando oramos le decimos, Señor, mire, necesito arreglar el carro, Señor, el recibo de la luz, la cuota del banco, el Señor, la universidad, la matrícula, y parece que más bien como que nos acercáramos a Dios como con esa lista de útiles escolares. Eso piden de todo. Y a la final cuando uno selecciona la lista, entonces uno se da cuenta, bueno, ¿y esto para qué lo pidieron? Entonces yo pienso que como que Dios en medio de eso está mirando ahí esa gruesa lista de todo lo que nosotros pedimos, pero no lo hacemos con el debido reconocimiento, la debida reverencia que Dios quiere que lo hagamos. No quería recordarles esa lista a los que les toca, pero lleguemos buscando que Dios haga lo que yo quiero. No lleguemos haciendo eso, sino más bien busquémoslo para hacer la voluntad en mi vida, en cada cosa, cada día que pasa. Porque el Rey del Cielo busca hacer su voluntad aquí en la tierra. Así es que la oración, mi pastora, familia, es un arma perfecta, pero debe tener reverencia a Dios. Pero mi paz, continuemos con el segundo punto, la segunda característica. Así es, gracias Wilson. Y es que la oración es el arma perfecta cuando oramos integralmente, Y reflexionando acerca de cuando oramos y haciendo también un poco referencia a lo que hablabas ahorita, Wilson, y como ha dicho a veces nuestro pastor, como que activamos, cuando vamos a la oración, activamos como el piloto automático y empezamos a pedir cosas sin la dirección del Espíritu Santo, Y muchas veces no pensamos en lo que significa orar y no somos conscientes de ese poder que obra en medio de la oración. A veces ni creemos aún. Estamos orando
y no creemos que Dios pueda hacer algo por medio de la oración, que Dios pueda traer libertad, que Dios pueda obrar. A veces oramos hasta sin fe, ¿no? Creyendo de que de pronto venimos aquí porque tenemos que cumplir un requisito, porque si no oro de pronto me va mal, pero no creemos en lo que realmente significa estar en la presencia del Señor y en el poder que Dios obra por medio de la oración. Elías, por ejemplo, fue un hombre de oración y lo hemos leído, lo hemos analizado. Fue un evento notable que Dios dispone de una otra manera, en cierto sentido, bajo el control de las oraciones de Elías, el cielo, porque por sus oraciones el cielo se cerró y luego oró e hizo derramar una gran lluvia. Y esto es un poder milagroso que Dios obre por medio de la oración. Y como Dios usó al profeta también para bendecir al pueblo. Por ejemplo, David sabía que él era el rey, pero también era el pastor de Israel. Y eso lo llevó a él a depender de la oración. Sus oraciones no solo se enfocaban en él, sino que también se enfocaban en el pueblo y en la tarea que Dios le había encomendado. Entonces, cuando decimos que la oración es el arma perfecta, cuando oramos integralmente, es porque debemos incluir a muchos en medio de nuestras oraciones. Y es que la palabra íntegro o integral significa completo, entero, de una u otra manera que no carece de ninguna de sus partes. Entonces, nuestras oraciones deben ser completas, que no solo nos enfoquemos en nosotros mismos, Señor, dame, bendíceme, ayúdame, y que nuestra oración se enfoque solamente en un sentido egocéntrico en nosotros, sino que debemos orar por muchas cosas. Y como lo enseña en el tiempo con Dios, orar por mí, por la iglesia, por la nación. Y este año, que es el año de cuidarnos unos a otros, que también por medio de la oración se puede evidenciado cuando oramos por otras personas. La oración es también mirar hacia afuera, participar con Dios en su obra en el mundo. Entonces no solo debemos pedir por nosotros mismos, debemos incluir en nuestras oraciones a muchos. Que cada día nuestras oraciones no se enfoquen solo en nosotros mismos. Sí, hay que pedir, yo tengo que pedir por mí mismo, porque si yo no pido por mí mismo, pues ¿quién va a pedir? Yo tengo que pedir por mí, por mi crecimiento, para que el Señor obre en mi vida, pero también no debo concentrar las oraciones solamente en mí, sino que debo incluir la iglesia, la nación, el mundo y sus diferentes necesidades. Así que, Wilson, ¿qué más podemos añadir a este punto tan importante? Sí, iglesia, cuando entendemos realmente el poder que tiene la oración, y es que es un arma poderosa, es un privilegio, de verdad que es uno de los regalos más maravillosos que el Señor nos ha podido dar, porque es la forma como Dios quiere relacionarse con nosotros, que Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él, que podamos contarle, expresarle todo lo que nosotros somos, nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros planes. Entonces, cuando entendemos el poder que la oración tiene, que de esa arma poderosa que Dios nos ha dado, entonces es cuando empiezan a ocurrir milagros, es cuando empiezan a ocurrir cambios, es cuando empiezan a suceder transformaciones, restauraciones, liberaciones en las personas, cambios en el entorno en donde estamos, gente que se convierte, que llega a Cristo. Entonces hay respuestas de parte de Dios, y la enseñanza es que nuestras oraciones a Dios le importan, y eso también debemos tenerlo nosotros claro. Y Dios siempre hará algo en respuesta a una oración. Podemos orar de forma integral cuando vamos a Dios y pedimos por nuestras necesidades. Cuando le exponemos a Dios nuestras cargas y la realidad quizá en la que nosotros vivimos.
Cuando le decimos a Dios lo que nosotros deseamos en nuestro corazón que Él haga, que nos cambie, que nos apareje un trabajo, que nos ayude en nuestra relación de matrimonio, de nuestro hogar, de nuestra casa, que nos provea económicamente, que nos ayude en medio de una crisis financiera, de una enfermedad, que Dios obre con un hijo que está en las drogas, con alguien que está allí en la cárcel, en fin, todas esas situaciones, Dios permite que nosotros oremos de esa manera, que lo hagamos así, y Él nos concede eso. Pero también oramos de forma integral cuando no solo nos enfocamos en nosotros mismos. Y en ese sentido tenemos que decirlo aquí, que la gran mayoría de nosotros oramos de esa manera, siendo egoístas. Entonces oramos por lo mío, por mi casa, por mi carro, por mi finca, por mi negocio, por todas las cosas mías, pero se nos olvida la parte exterior. Nos enfocamos más en lo interno, pero se nos olvida lo exterior. Y Dios quiere que cuando nosotros oramos, para que podamos cumplir la misión de hacer discípulos, por ejemplo, cuando oremos, lo hagamos por la extensión del reino de Dios. Oremos por los pastores, por todas esas familias de pastores que están por allí en la selva, las familias de misioneros, los proyectos que están por este año por plantarse, esas iglesias que ya están en camino en plantación, que Dios provea los recursos para poder desarrollar todos esos proyectos, por todas esas necesidades de los hermanos. Entonces, cuando oramos por los diferentes ministerios, por el crecimiento, que Dios vaya añadiendo más personas a la congregación, que la gente se vaya comprometiendo más. Entonces, no podemos concentrar nuestro tiempo de oración solo en nosotros mismos, sino que debemos orar por lo que Dios ama. Y lo que Dios ama es la iglesia y el evangelio. Su nombre que sea conocido entre las naciones. Pero Paz, usted tiene algo más para decirnos en esta noche. Así es, y es que además, aparte de orar por nosotros mismos y de orar por la iglesia, debemos incluir nuestro país y las naciones de la tierra. En vez de quejarnos por la situación actual, oremos por Colombia, por sus gobernantes, oremos por el sistema económico, el sistema de salud. Orar pidiendo, Señor, dirige a este gobierno, ayúdales a tomar buenas decisiones, que ellos puedan, Señor, estar en tu voluntad, que podamos orar por los campesinos, que podamos orar por las ciudades, que podamos orar por el orden público, por la seguridad. Hay cualquier cantidad de cosas por las cuales nosotros debemos orar por nuestra nación. Y no solamente orar por Colombia, orar por las naciones de la tierra. Ver la situación que vive el mundo hoy. Aunque obviamente a veces es triste, ¿no? Mirar tantas noticias negativas que podemos escuchar día a día, pero convirtamos eso, si lo vemos, convirtámoslo en un motivo de oración. Señor, mira el conflicto en el Medio Oriente, Señor, oramos. Orar por el sistema del mundo, orar por la situación de los migrantes, orar por las situaciones de los países africanos que viven en guerras civiles, que pasan hambre, que pasan necesidad. Orar por nuestro país vecino, Ecuador. Cuando escuchamos esas noticias, no nos alarmemos, más bien oremos para que nuestra esperanza esté concentrada en el Señor, para que nuestra esperanza esté concentrada en Él. A mí me inquieta y realmente me duele me duele la situación de los migrantes, tanta migración y escuchar diferentes situaciones, escuchar esas noticias, escuchar diferentes necesidades, duele. Entonces, la forma en que nosotros podemos de una otra manera mitigar ese dolor es exponernos delante de la presencia del Señor y decir, Señor, obra. Aunque esté orando por una persona que no conozco, esa persona no me conoce a mí, pero yo aquí desde mi casa, desde Colombia, estoy orando para que Dios obre. Y como lo decía Wilson ahorita, Dios siempre hará algo en respuesta a la oración.
No me concentro solo en mis necesidades, sino estoy orando por ese país vecino que pasa situaciones difíciles, por la economía del mundo, estoy orando por los migrantes que salen de sus países y que tienen que recorrer cualquier cantidad de kilómetros para llegar a buscar de pronto algo incierto. Y qué bueno que nosotros podamos reflexionar en eso. No solamente pedir por nosotros mismos, sino ver las situaciones del mundo y pedir por esas situaciones. A veces, cuando hablo con personas sobre el tema de la oración, y lo he escuchado mucho, ¿no? Dicen, no, es que yo con 5 minutos de oración me basta, porque yo oro 5 minutos y como que no tengo más por qué orar, ¿no? Entonces a veces estamos concentrados solo en nosotros mismos y ya una oración mecánica, quizá, pero cualquier cantidad de cosas por las cuales podemos orar. Podemos pasar horas orando porque hay diferentes situaciones, diferentes necesidades. Y qué bueno que en medio de tu tiempo con Dios, en medio de lo que Dios hable a tu corazón, en medio de lo que tú puedas ver, tú puedas convertir eso en un motivo de oración. Y que en esta semana podamos orar por Ecuador, que en esta semana podamos reflexionar sobre ello y convertirlo en una oración, en una oración. Así que oración integral, incluirnos a nosotros mismos, incluir la iglesia del Señor, incluir a Colombia e incluir a las naciones de la tierra. Y Wilson, ¿cuál es ese tercer punto para reflexionar en esta noche? El tercer punto de la oración perfecta es cuando deseamos la voluntad de Dios. Definitivamente, en Mi Paz, iglesia, la oración es un acto por el cual manifestamos a Dios en nombre de Cristo nuestros deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad. Pues en esto debe incluir al mismo tiempo nuestros pecados, reconocer que hemos fallado, hacer un acto de arrepentimiento, apartarnos del pecado, pero también algo que nosotros debemos incluir en esa oración es la gratitud, los beneficios. Y la verdad es que Dios con nosotros se fajó definitivamente. Porque todos los días hay algo en lo que nosotros fallamos. Porque todos los días nosotros estamos necesitados de algo y Dios maravillosamente sorprende. Nos da la vida, nos da la salud, el techo, la provisión, hace un milagro, envía a alguien para que nos ayude, bueno, en fin, apareja cosas para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros estemos bien. Un sinnúmero de beneficios y de bendiciones que recibimos de parte de Él. Los salmos están llenos de ejemplos de gente adoradora que derramaron su corazón delante de Dios, como por ejemplo en el Salmo 25 del versículo 1 al 5 dice el texto: a ti, Señor, elevo mi oración, mi alma, mi Dios, en ti confío, no permitas que sea yo humillado. No dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Señor, hazme conocer tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y mi salvación. En ti pongo toda mi esperanza todo el día. Qué lindo que el salmista nos enseña algo muy importante para nosotros. De manera definitiva, sacar todo eso, lo que hay en nuestro corazón, y dejarlo, colocarlo allí en el altar junto a la presencia del Señor. Pero también conocer esos caminos. Y aquí yo me pregunto, y pregunto a la iglesia, ¿en sus oraciones incluye esta
petición? Señor, enséñame tus caminos, enséñame tus sendas, enséñame tus veredas, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, encamíname, Señor, en tu verdad. Porque el salmista está diciendo, enséñame porque tú eres mi Dios y mi salvación. Así que el salmista, aparte de abrir su corazón con todo respecto a sus enemigos, pidiendo que Dios intervenga, él pide que Dios le enseñe sus caminos, que lo encamine a la verdad. Él está pidiendo que Dios haga su voluntad, que le muestre la verdad, para entonces sí pedir y hacer conforme, no a la voluntad propia, sino a la voluntad de Dios. Y aquí deberíamos también reflexionar en otra pregunta. ¿Cómo es su forma de pedir? ¿Está realmente alineada conforme a la voluntad de Dios? Paz, ¿qué más tienes para decirnos acerca de este punto? Claro que sí, es que entonces cuando nos acercamos a Dios, deberíamos preguntarnos si lo que vamos a pedir a Dios está de acuerdo a los planes de Dios. Podemos estar seguros que si pedimos algo que no fuera lo mejor para nosotros, Dios no nos lo concederá, porque Él es un Padre, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros, porque Él sabe qué puede pasar o qué puede suceder, porque Él desea lo mejor para sus hijos, porque Él es un Padre bueno, lleno de amor, y no te dará algo que te haga daño o que te aleje de su propósito o resulte para tu mal. Y muchas veces nos va mal sin saber qué es la voluntad de Dios, entonces pedimos y emprendemos un negocio y emprendemos un viaje o emprendemos X cosa, creyendo que está aprobado por Dios con tan solo orar por eso. Señor, te pongo aquí esto, entonces ya como que digo, listo, ya oré, entonces ya. Sin buscar realmente si es voluntad de Dios o no. Y a veces nos metemos de cabeza en algo que realmente Dios no desea, Dios no quiere y está lejos de su voluntad. Y por eso a veces resulta complicada las consecuencias. Y quizá podemos hoy entender muchas veces que Dios nos ha dicho no. Y qué bueno que en ese no nosotros hemos escuchado ese no y nos hemos quedado ahí. Porque muchas veces escuchamos la voluntad de Dios. Oye, no esa relación, no ese negocio, no hagas eso. Y aún así, escuchando esos no, nosotros vamos y nos metemos y por eso las consecuencias. Pero también a veces cuando escuchamos el no y obedecemos y estamos tranquilos con ese no, sabemos y podemos confiar de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando Dios te dice sí, es bueno, es agradable, perfecto. Cuando te dice no, también. Lo que nosotros debemos garantizar es que siempre estemos en la voluntad de Dios. Señor, esto que te estoy pidiendo, yo quiero que tú hagas esto. Señor, yo quiero que tú obres en esta situación. Yo quiero que tú obres esto, pero me someto a tu voluntad. Creo en ti, confío en ti, puedo confiar en ti de que tú tienes buenos planes para mí. Y no quiero que se haga mi voluntad. Yo quiero eso, pero no quiero que se haga mi voluntad. Quiero que se haga la tuya. Y como dice Juan, esta es la confianza que tenemos, que al acercarnos a Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces nosotros tenemos que alinearnos completamente a la voluntad de Dios. Tenemos que ser guiados no por nuestros caprichos, no por lo que queremos nosotros que suceda, sino por la voluntad de Dios. Así que busquemos siempre hacer la voluntad del Señor. Mi Paz, eso me hace recordar a mí cuando estábamos nosotros deseando el ministerio, orando y pidiendo a Dios que el Señor nos mostrara, y juntamente con mi esposa se nos ocurrió pensar en España y dijimos, nos vamos para España y alistamos
viaje y empezamos y dijimos vamos a vender la casa, vamos a organizar esto y vamos a cuadrar todo esto y nos vamos allí a plantar iglesia y a trabajar allí y empezamos a orar y a clamar, a ayunar y todo eso, pero se pasó todo el año y Dios no nos respondió y al final por allá en los primeros días de diciembre mi esposa se sentó a orar allí en la cama, se recostó un momento y el Señor a través de una visión le dice al extranjero, no. Nos sujetamos, entendimos, comprendimos de que Dios tenía otro lugar para nosotros. Y este de verdad es un lugar de bendición para nosotros, porque entonces cuando nosotros anhelamos realmente hacer la voluntad de Dios, Dios nos bendice, Dios obra y Dios nos cubre y Dios nos ayuda. Dios provee, Dios apareja todas las cosas. Aun cuando en los planes que nosotros en este año hemos estado haciendo, la pregunta es, esos planes que este año tú pusiste allí en esa carta, de repente en esa agenda, de pronto lo hiciste por un cumplido o de pronto por correr, por llevar eso allí a la reunión y realmente le preguntaste al Señor, ¿esta es tu voluntad, Señor? Porque decirle al Señor cuál es su voluntad, qué quieres que nosotros hagamos, qué quiere que, Señor, nosotros emprendamos, eso nos lleva a que Él nos direccione, a que Él nos guíe, a que Él nos enseñe, a que Él nos muestre. Y eso toma un tiempo. Y para eso hay que hacerlo con reverencia, de manera integral y buscando su voluntad. Pues bien, quizás tengas que reevaluar las metas de este año 2024. Quizás tengas que nuevamente replantear para que sea el Señor que te indique realmente lo que Él desea hacer por ti y a través de ti. Entonces lo que debemos hacer es buscar realmente la dirección de Dios definitivamente en la oración. Si nosotros queremos que la oración realmente sea una oración eficaz, una oración perfecta, una oración arma poderosa, tenemos que buscar la dirección de Dios en todas las cosas que nosotros hacemos. Y es tan poderoso esto que muchas veces cuando no sabemos orar, hasta el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, toma la oración y la dirige a Dios de manera correcta. Lo bueno es que contamos con la ayuda de Dios, contamos con la ayuda del Espíritu Santo y Él nos ayuda a nosotros para poder nosotros conocer qué orar conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Romanos 8:26 dice la palabra, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no podemos a veces nosotros expresar con palabras. Paz, Jenny. Así es. Y es que la oración debería tener como propósito alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios y llegar a decir que se haga Dios tu voluntad, que se haga Dios tu voluntad. Y un gran ejemplo de ello fue Jesús, ahí en la oración de Getsemaní, Mateo 26. Miren lo que dice el versículo 39. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y dijo, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago, pero no sea como yo quiero, sino como tú deseas. Y oró una segunda vez, Padre, si es posible evitar es que yo beba este trago, pero hágase tu voluntad. Y a ese nivel es que debemos llegar tú y yo. Decir, Señor, yo quiero esto. Yo deseo que tú hagas esto. En mi corazón están estos planes, pero Señor, no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo me someto a ti. Yo me someto a ti.
Si es necesario, renuncio a mis planes, renuncio a esos propósitos y puedo descansar en que la voluntad de Dios para mí es buena. Porque si mi vida está dentro de la voluntad de Dios, es lo mejor que nos puede pasar. Estar dentro de la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Porque si estamos fuera, mira, estamos graves. Entonces, que la oración nos ayuda a eso. La oración es poderosa cuando va direccionada hacia la voluntad de Dios. Entonces, la reflexión y lo que decía ahorita Wilson es que podamos reevaluar. Y cada día, Señor, quiero estar en tu voluntad, en el detalle más pequeño o en la decisión más grande que quizá tengas que tomar, que puedas decir, Señor, yo quiero estar siempre en tu voluntad. Y que tú agudices tus sentidos espirituales, tu oído, tu mente, y que puedas entender y escuchar ese susurro de Dios diciéndote, oye, sí, es mi voluntad, o no. Y cuando ese no, o espera, todavía no es el tiempo, que podamos nosotros someternos a esa voluntad de Dios y confiar en que Dios tendrá lo mejor para nosotros. Entonces, Wilson, ¿cómo podemos concluir en esta noche esta enseñanza? La Biblia nos muestra ejemplos de hombres y mujeres que oraron y lograron ver la gloria de Dios. Pero fue gente que lo hizo usando esa arma poderosa, perfecta. Por ejemplo, Moisés clamó a Dios y el mar fue dividido. Josué oró y Acán es descubierto. Ana oró y Dios le dio un hijo llamado Samuel. Elías oró y fuego cae del cielo. Eliseo ora y el río Jordán es dividido. Nuevamente Eliseo ora y un niño resucita. La iglesia ora ardientemente y Pedro es liberado por un ángel. Pablo y Silas, allí encarcelados a medianoche, empiezan a orar y a cantar y las puertas de la prisión les son abiertas y caen las cadenas de los presos. En esta época, en esta era contemporánea, también hombres como tú o como yo, mujeres, arriesgados, valientes, porque es que en la oración también hay que tener valentía, todos los días la disciplina de hacerlo. También hay gente que ora y ruega a Dios de forma especial. Por ejemplo, pastora, cuéntenos qué personas contemporáneamente han orado, que han hecho que Dios obre milagros. Sí, mira, reflexionando sobre la voluntad de Dios, Tomás Kempis oraba así: dame lo que tú quieras, Dios, cuando tú quieras, como tú quieras, lo que tú desees, haz conmigo. Muy oraba, Señor, úsame, mi Salvador, para tu propósito, para el propósito de que quieras, y encamíname en ti, me someto completamente a tu gracia. Un misionero en Norteamérica, entre las Pieles Rojas, oraba, Señor, a ti me doy completamente. Acéptame que soy tuyo para siempre. No deseo nada más. John Piper, en su libro Hermanos no somos profesionales, dice: la oración es la traducción de miles de palabras en una sola frase. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces la pregunta es, ¿y cómo vas a orar ahora? ¿Cómo serán tus oraciones? ¿Qué tipo de oraciones tú harás? ¿Qué oraciones harás en este 2024? Y que sea un propósito nuestro, que en este año podamos crecer en la oración y que cada decisión que tú tomes o vayas a tomar esté sometida a la voluntad y al propósito del Señor.